El sueño americano. Durante muchos años, la industria motociclista española se distinguió por su extraordinaria capacidad para transformar los modestos pero eficientes modelos que producía en unos atractivos productos para el exigente y muy pudiente mercado norteamericano. La exportación fue clave para que los fabricantes españoles disfrutaran de un periodo de extraordinario esplendor, sin lugar a dudas el mejor de su breve y corta historia. También se distinguieron por una fascinante capacidad de adaptación. Por sorprendente que parezca, los motores más grandes y potentes de algunas motos de carretera de la industria nacional tuvieron su origen en modelos de campo pensados para el mercado norteamericano. Everything is bigger at Texas, todo es más grande en Texas, dice un lema que lucen con orgullo en el estado de la estrella solitaria, símbolo de la opulencia dentro de la opulencia. Allí todo es más grande, pesa más, tiene más capacidad, es más largo. Y cuesta más dinero también. Quizás por eso, cuando los norteamericanos descubrieron el placer de la moto de campo allá por los años 60, quisieron motos más grandes y potentes que las que habitualmente se veían por la vieja Europa. Las marcas españolas, que encontraron en el mercado norteamericano un verdadero filón, respondieron a la demanda con modelos específicos que en España no llegaríamos a ver más que en fotos. Curiosamente, esos modelos, nacidos para los desiertos y los amplios espacios abiertos, una década después terminaron equipando los modelos de carretera más grandes del mercado nacional. La Osa Yankee 500 nació de un proyecto concebido como una gran moto de todoterreno para Norteamérica, la Yankee Z, y la notable Bultaco TSS 350, reconvertida incluso a 360 para poder correr en el Mundial de 500, y que tuvo como base de partida la Bultaco El Bandido, célebre modelo de motocross del mercado norteamericano. Eran otros tiempos, más abiertos, menos específicos. Hoy resultaría imposible. En 1966 Yankee Motor Company, empresa creada por John Taylor, que en su momento fue importador de Bultaco para Estados Unidos, quiso desarrollar un modelo Scrambler de gran cilindrada, convencido de que ese tipo de moto podía funcionar en Estados Unidos. Taylor pensó que los fabricantes españoles serían capaces de conseguir el producto adecuado, y tras valorar diferentes opciones decidió proponer el proyecto a Osa. No era una moto cualquiera, querían un motor bicilíndrico, lo más cercano a los 500 centímetros cúbicos de cubicaje, y Osa debía encargarse de su diseño y producción, porque Yankee se encargaría de todo lo demás. De hecho, el chasis iba a ser obra de Dick Mann, que además de ser uno de los socios de Yankee Motor Company, era uno de los mejores velocistas estadounidenses de la época. En 1963 ganó por primera vez el AMA Grand National, el principal campeonato de Estados Unidos, que volvería a ganar en 1971, y además estaba por llegar otro importante triunfo en su carrera, la victoria en las 200 millas de Daytona, con Honda y BSA, en 1970 y 1971. Es importante que el lector comprenda el elevado nivel de desafío al que se enfrentaba la fábrica española, ya que en ese momento el motor más grande que Osa tenía en producción era el de la 230 Sport, con lo que el reto de producir un bicilíndrico fue colosal. Finalmente, el primer prototipo cobró forma en 1968, la Yankee Z de 460 centímetros cúbicos, la suma de dos cilindros de 230. El acuerdo con la compañía norteamericana establecía que el motor y su diseño eran propiedad de la empresa de Taylor. El motor de la Yankee Z tenía una configuración muy avanzada, optando por un calado de cigüeñal a tricentésimo sexagésimo que propiciaba explosiones simultáneas de los dos cilindros, lo que hoy conocemos como Big Bang, consiguiendo así que la entrega de potencia fuera más progresiva y aprovechable. Eduardo Giró, responsable técnico de Osa, empleó técnicas de filmación a alta velocidad. Antes de las motos, Osa Orfeo Sincrónico Sociedad Anónima, fabricaba proyectores cinematográficos de extraordinaria calidad, en una especie de primitiva telemetría, para comprobar la diferente respuesta de la moto dependiendo de la configuración que se empleara. Giró comprobó que con ese calado de cigüeñal la rueda trasera patinaba menos al acelerar y gozaba de mejor tracción. El motor Yankee Z daba una potencia de 40 CV a 6.500 revoluciones por minuto, y gracias a su contenido peso se convertía en una de las motos de campo más impresionantes de su momento. El objetivo previsto era iniciar la producción de inmediato, pero diversos problemas retrasaron su distribución hasta finales de 1971. Para entonces, los japoneses ya se asomaban por Estados Unidos y Honda estaba a punto de lanzar su mítica Elsinore 250, de la que ya hemos hablado en el capítulo 13. La Yankee Z estuvo en producción solo hasta 1972, con muchos problemas de ventas y distribución, y en 1974 la compañía quebró. Osa tenía previsto producir 1000 motores, aunque en realidad solo se llegaron a construir 764 motos, debido a que Yankee Motor Company no cumplió con los pagos por la quiebra de la sociedad. La Osa Yankee 500 nace a partir del diseño de la Yankee Z, una moto de campo. Después, ese incumplimiento se liquidó con la entrega de los derechos del diseño a Osa, que consiguió derivar el proyecto hacia la producción de la Osa Yankee 500, la gran bicilíndrica de carretera que vería la luz en el mercado español en 1976, convirtiéndose en la moto más potente y explosiva de la industria nacional. Increíble, ¿verdad? Un diseño originariamente destinado a una moto de campo en Estados Unidos acaba convertido en una moto de carretera en España.
Pero diversos problemas, desde una larga lista de espera, fragilidad mecánica y otra serie de desajustes crearon una leyenda negra en torno al modelo en un momento clave del mercado nacional, unido a una crítica situación económica de OSA, que desde el 1 de enero de 1978 empezaría a vislumbrar su próximo fin al declarar la empresa suspensión de pagos, en una carrera sin retorno. Aquel proyecto rompedor, a ambos lados del Atlántico, estaba claramente marcado por el destino. Estados Unidos fue, para la industria motociclista española, el todo y la nada. Fue un maná inesperado, una fuente rebosante que brotó en medio de un desierto, colmando de riqueza y renombre a unas marcas modestas pero dotadas de iniciativa y determinación. Sin embargo, en cuanto la fuente se secó, se llegó rápidamente a la extinción de la mayoría de nuestros fabricantes. Acostumbrados a las mastodónticas motos made in USA, en Estados Unidos necesitaban modelos ligeros y manejables con los que moverse a sus anchas por los amplios territorios abiertos del país. Las carreras en el desierto se hicieron muy populares y aunque al inicio de la década la hegemonía estaba a cargo de las BSA y Triumph PH bicilíndricas de la época, convenientemente adaptada a las exigencias Scrambler, las ligeras y eficaces motos españolas enseguida captaron la atención. En muchos casos, los modelos enviados a Estados Unidos apenas se dejaron ver por España más que en un reducido número de unidades. Por lo general solían ser motos que, partiendo de un modelo conocido en nuestro país, recibía otra denominación, modificando su cilindrada para hacerla más potente, y cambiando otra serie de elementos como suspensiones, asiento, carrocería. Todo al gusto norteamericano. Y claro, también eran bastante más caras. Otro motivo por el que apenas tenían salida en la España de la época. Montesa, la decana de la industria nacional, comenzó muy pronto la exportación a Estados Unidos. Uno de los primeros modelos que envió allí fue su primera moto de cross producida en serie, la Montesa Impala Cross, desarrollada por Perepi a partir del modelo con el que ganó el Campeonato de España de 250 en 1961 y 1962. Se fabricó en dos versiones de 175 centímetros cúbicos 1963 y 250 centímetros cúbicos 1964, aunque la de menor cilindrada tuvo una producción muy pequeña. En su mayoría, la Impala Cross 250 fue destinada a Estados Unidos, donde fue bautizada como Montesa Diablo. La base de partida era la popular Impala, pero se modificaron muchos elementos, manillar, suspensiones de mayor recorrido, ruedas. La 250, que tenía cambio de 4 velocidades, alcanzaba los 23 CV de potencia. En aquellos años el importador norteamericano, que tenía como socio al conocido piloto de Fórmula 1 Dan Gurney, encarga a Montesa un modelo de todoterreno basado en la Scorpion 250, con motor de 175 centímetros cúbicos, para el mercado norteamericano, la Montesa Texas 175. Su orientación era mixta, podemos calificarla como una primitiva trail de los años 60, y destacaba por su manillar alto y ancho, la salida de escape a media altura, los guardabarros levantados en ambas ruedas, y un freno delantero de doble leva, como el de la Impala Sport, el modelo más deportivo de la marca española. No era una moto de carreras. Su potencia era ajustada, 14 CV, y el destino que se le buscó fue el de las salidas relajadas de fin de semana, muy al gusto del público estadounidense. Ese mismo año, la producción de la nueva Montesa Cross 66 se envía prácticamente en su integridad a Estados Unidos. Entre 1966 y 1967 se producirán más de 1.300 unidades y ya será una verdadera moto de cross. A pesar de compartir elementos comunes con la Impala, bloque motor, frenos, ya es un modelo específico de motocross, con depósito pequeño en fibra de vidrio y un potente motor de 30 CV, más que adecuado para la competición USA. Este modelo sirvió de base para una pequeña serie de la primera Capra 250 producida en 1967, y a partir de 1968 se producirá la Capra 250 GP, la que verdaderamente abandona el motor Impala y disfruta de un desarrollo específico. Hasta 1970 se producirá en dos versiones, 250 centímetros cúbicos y 360 centímetros cúbicos, con cambio de 5 velocidades. Se produjeron más de 2.100 unidades entre 1968 y 1970, muchas de ellas con destino a Estados Unidos y también a diferentes países europeos. El éxito que se disfrutaba en Estados Unidos no siempre se reflejaba en el mercado nacional. El último modelo específico para el mercado norteamericano fue la King Scorpion 250, otra moto mixta, como la Texas, desarrollada a partir del motor y el chasis de la mítica Cota 247 realizada por Leopoldo Milá. El modelo base tenía 23 CV, pero también había posibilidad de instalar un kit deportivo que elevaba la potencia hasta los 31 CV. Entre 1970 y 1972 se produjeron 3.300 unidades. Montesa también quiso que fuera un modelo para el mercado nacional, pero su elevado coste impidió que fuera popular, a pesar incluso de equipar elementos más baratos, como llantas de hierro en vez de duraluminio y freno delantero de simple leva. Montesa tuvo una buena acogida en Estados Unidos con algunos modelos específicos, como la Texas. Tras la experiencia de la King Scorpion, Montesa ya no siguió desarrollando modelos específicos para Estados Unidos, y la exportación hasta allí se basó en los mismos modelos disponibles en el mercado español. La especialización de los modelos había dejado de ser rentable. En Bultaco, la competición fue el eje de todo.
A comienzo de la década de los años 60, los hermanos Rickman, pilotos de motocross y preparadores de sus propias motos, además de ser reconocidos fabricantes de chasis, famosos por sus eficientes bastidores de doble cuna, llegaron a un acuerdo con Bultaco para, además de convertirse en importadores británicos de la marca, emplear sus motores en sus motos de cross. Así nacieron las Rickman Métis, que es como se vendían en Reino Unido, conocidas como Bultaco Métis en el resto del mundo. Todo fue bien hasta que, en 1965, ambas partes entraron en conflicto. Problemas de suministro sufridos por Rickman les impidió realizar el número deseado de chasis con tubo de acero Reynolds 531, por lo que Bultaco se ofreció a fabricar ellos mismos los chasis en la fábrica con tubo de acero al cromo, molibdeno, a lo que los Rickman se negaron. Bultaco no se achicó y siguió adelante, realizando sus motos de cross con chasis de cuna simple para evitar litigios con los Rickman, que a partir de ese momento rompieron relación con Bultaco. Esas motos de cross de factura propia fueron las Pursang, pura sangre, en contraposición con Métis, mestiza con motor de MK2 250 cm3, que vieron la luz en 1967. Aquí aflora de nuevo la rivalidad entre Bultaco y Montesa, porque tras partir peras con la firma de Bulto, los Rickman cruzan la calle para llamar a las puertas de Montesa. En la fábrica barcelonesa ya tenían su gama de cross representada por las Capra, pero por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no dudaron en vender motores a los Rickman, y sí, de paso, esto suponía darle un bocado al negocio de Bultaco en Reino Unido, miel sobre hojuelas. La colaboración se extendió por espacio de 3 años y permitió a los Rickman mantener su buena clientela en el mercado anglosajón. Sobre la base de la Pursang MK2, Bultaco desarrolló en 1968 una moto para el mercado norteamericano denominada El Bandido, con motor subido a 360 cm3 denominado internamente como Petralbes y empleando un chasis de doble cuna. Sin embargo, la moto resultaba excesivamente pesada para los circuitos y no consiguió mucho éxito en Estados Unidos. Con una cintura digna de elogio, a la fuerza ahorcan, sobre todo cuando se tiene el almacén lleno de unidades sin servir. Bultaco decidió aprovechar las virtudes evidentes del Bandido para orientarlo al todoterreno, realizando unas ligeras modificaciones y montando unas luces Lucas homologadas en Estados Unidos, y cambios en el escape para reducir su sonoridad, con lo que se podía matricular para su uso por carretera y sobre todo dar rienda suelta a su potencia en las populares carreras de desierto en California. Se rebautizó como el Montadero y esta vez sí gozó de buena acogida entre los usuarios norteamericanos, produciéndose una segunda versión en 1971, que en un muy reducido número de unidades llegó a venderse en España. Por su parte, OSA, independientemente de sus acuerdos con Yankee Motor Company, también exportó bastantes modelos a Estados Unidos, sobre todo su gama de motocross. Los primeros fueron las Stiletto, que partían de los modelos de carretera 175 Sportice, y la reconocida y popular 230, convenientemente adaptadas para su uso por campo. OSA exportaba 3 modelos, MX175, MX250 y 250 TT, que fueron rebautizadas inicialmente como Avenir o Scrambler, en función del destino de cada versión, y que desde 1971 pasaron a denominarse Stiletto MX Scrambler o TT Scrambler. Los modelos Stiletto se mantuvieron en producción hasta 1973, cuando entró en escena un modelo emblemático de OSA, la Phantom 250. Era una moto impresionante para la época porque sus 33 CV la convertían en una de las más potentes del mercado. Siguiendo las indicaciones de Taylor, el fabricante español decidió hacer una serie de modificaciones específicas para el mercado norteamericano y, tomando como base la Phantom AS74, incorporó un depósito más grande, un basculante más largo, modificaciones en el escape y la suspensión trasera, y la incorporación de un cubrecárter de serie. Además, para ganar fiabilidad se bajó la potencia, pasando de los 33 CV a 5.500 revoluciones por minuto a 26 CV a 6.500 revoluciones por minuto. A ese modelo se le bautizó como Desert Phantom. Sobre este modelo se desarrollaría a partir de 1976 la OSA Desert 250. Hay que reconocer en OSA una particular cualidad para fascinar a los norteamericanos. Aparte de todo el proyecto Yankee, John Taylor también se implicó en el desarrollo de una revolucionaria suspensión diseñada por el canadiense Joe Bolger, antiguo piloto y técnico autodidacta, que trabajó en un sistema de suspensión progresiva que incorporó a algunos modelos OSA. En los años 70, la suspensión trasera de las motos seguía confiada a 2 amortiguadores que se anclaban en los brazos del basculante. Yamaha innovó con la introducción del sistema cantilever, pero todavía tardarían en llegar los sistemas progresivos. Bolger fue el primero en concebir algo así para una moto. No era una innovación absoluta, porque estos sistemas ya se empleaban en la Fórmula 1 en los años 60. Sin embargo, Bolger tuvo la audacia de desarrollar uno específico para moto y que además funcionaba muy bien. Antes de desarrollar su suspensión, Bolger, que había sido un destacado piloto de motocross en Nueva Inglaterra durante los años 50, se ganó fama como preparador, y también por su ingenio a la hora de diseñar herramientas y útiles para determinadas labores mecánicas. Dándole vueltas a la idea de desarrollar una suspensión progresiva que permitiera rodar con máximo aprovechamiento en un circuito de motocross, fue perfilando un imaginativo sistema, sin duda el antecesor de los sistemas de suspensión progresivos. Se completaba con un denominado compensador de basculante, que ofrecía tensión continua en la cadena.
El sistema Volger era realmente ingenioso porque, variando la posición del amortiguador, se ofrecían infinitas posibilidades de reglaje. Además, la suspensión Volger permitía disminuir la carga sobre los amortiguadores y estos, a su vez, se apoyaban en una parte más resistente del bastidor. Tras pulir sus ideas, desarrolló su proyecto a partir de 1975, y enseguida corrió de boca en boca, llegando a oídos de su amigo John Taylor. Al conocer en detalle el funcionamiento del sistema, Taylor no lo dudó dos veces y propuso a Volger que lo desarrollara en exclusiva para OSA, con la idea de que aquellos clientes que lo desearan, pudieran incorporarlo como un extra para su moto. El sistema vio la luz como una primera preserie en febrero de 1977, demasiado tarde para OSA, que al año siguiente declararía suspensión de pagos. Pero en Estados Unidos, la marca seguía viva, y el imaginativo John Taylor concibió un servicio para incorporar la suspensión Volger. Podías llevar tu moto a los talleres de OSA en Schenectady, Nueva York, y por un coste de $225 o $250, dependiendo si elegías amortiguadores Marsocchi o los norteamericanos Fox Shocks, tu moto salía transformada en una de las nuevas OSA GPI con sistema Volger. Se aceptaba cualquier modelo OSA Phantom, Super Pioneer y Desert, siempre que las viejas series incorporaran el nuevo basculante, que además requería una caja de filtro de aire diferente, y una horquilla de mayor recorrido. En ese caso, el coste por la instalación era de $350. El sistema Volger no se limitó a las motos de motocross y enduro. También Taylor encargó al ingeniero canadiense que trabajara sobre una Osamar de trial para incorporar este sistema. Y así, en febrero de 1979 vio la luz la OSA Plonker BLT Volger Long Travel, de la que se vendieron unas cuantas unidades en Estados Unidos, mientras que en casa la fábrica, que ya funcionaba como una cooperativa industrial, trabajaba a destajo para sacar a la luz la extraordinaria OSA TR80. La Plonker BLT tenía sus virtudes, pero con un modelo tan avanzado como la TR80 lanzado ya en 1980, motor de 350 cm3 compacto, su pequeño chasis de doble cuna interrumpida, suspensiones con doble amortiguador trasero de enorme inclinación, encendido electrónico y cambio de 5 relaciones, de aquella versión norteamericana se habló muy poco. La suspensión Volger despertó la atención de muchos y no tardaron en aparecer imitadores que quisieron desarrollar sistemas similares aprovechando las virtudes del concepto. Una empresa de suspensiones de California, Skunk Works Engineering, patentó un sistema mucho más económico y desde luego menos efectivo, que comercializaban por $29.95, más 1,25 de costes de envío, pero no pasó a la historia por su acertado diseño. Las ideas de Volger, aunque llegaron tarde para OSA, no cayeron en saco roto. Los japoneses estaban ya muy asentados en la moto de campo de Estados Unidos y enseguida se dieron cuenta de las virtudes del invento. Puede que se limitaran a desarrollar su propio sistema o simplemente copiar y mejorar el concepto de Volger, pero lo cierto es que tanto Kawasaki como Suzuki desarrollaron sus propios sistemas de progresividad variable, los conocidos Uni, Track de Kawasaki y Full Floater de Suzuki, que no tardarían en patentar e incorporar a sus modelos de motocross. De hecho, Suzuki incorporaría el sistema Full Floater a toda la serie RM en 1981, siendo la primera marca en incorporar una suspensión de progresividad variable en modelos de producción en serie. Cuando le preguntaban si los japoneses copiaron su sistema, el bueno de Volger, que a decir de lo mucho y bien que se hablaba de él tenía un carácter despreocupado y abierto, apenas le dio importancia a ese hecho, y es que parece ser que el dinero no le quitaba el sueño. Volger falleció en 2020, a los 90 años de edad, y solo unos años antes todavía se dejaba ver junto a alguna de sus OSA en ferias y exhibiciones de motos clásicas en Estados Unidos. A mitad de los años 70, las motos españolas habían perdido su predicamento en Estados Unidos. Los fabricantes japoneses se habían metido de lleno en el mercado norteamericano, barriendo a Bultaco, Montesa y OSA, y a las marcas europeas que hasta entonces se habían repartido el pastel de la moto de campo norteamericana. América ya había dejado de ser tierra de promisión y los fabricantes españoles tendrían que orientar la mayor parte de la producción al mercado interno y, además, como el resto de la industria de la automoción, tendrían que hacer frente a las consecuencias de la crisis del petróleo de 1974, anticipo de la terrible debacle que se avecinaría en poco tiempo y que abocaría a la gran mayoría de las marcas españolas a una inevitable extinción. Del campo al asfalto. Esto de cambiar de orientación un proyecto, llevándolo del campo a la carretera, no fue una cosa exclusiva de Bultaco, aunque Bulto ya había aprovechado la polivalencia de uno de sus modelos para conseguir el máximo partido de sus diseños. Antes de ganarse su mítica fama con las motos de campo, Bultaco había producido motos de carretera y de competición de velocidad, las célebres TSS, Traya Super Sport, que en las cilindradas de 125, 200 y 250 producía con regularidad y éxito. Las TSS, gracias a su simplicidad, su asequible mantenimiento y su facilidad de preparación, se convirtieron en el mejor amigo del piloto privado durante los años 60, antes de la irrupción de las Yamaha TD y TR, anticipo de las TZ, que coparían las categorías intermedias del Mundial de Velocidad hasta mediados de los años 80. Los éxitos del neozelandés Ginger Molloy a lomos de la TSS 250 ganador del Ulster Grand Prix en 1966 y su insistencia en crear un modelo de 350, llevaron a desarrollar una TSS 350 a partir de un motor de 2,5 subido a 252 cm3.
Posteriormente, el propulsor fue evolucionando hasta alcanzar una cilindrada de 347,95 centímetros cúbicos, que ofrecía, según se sacaba del cajón, una potencia de 44 CV, y así ya estaba en condiciones de correr en la categoría de 350 centímetros cúbicos. Con la TSS 350 Molloy hizo una gran campaña en 1968, al ser quinto en el Mundial, además de ser tercero en 125, y quinto también en 250, y como buen privado que era, también pensó en competir en 500, eso sí, siendo fiel a su marca de siempre, Bultaco. Molloy fue capaz de persuadir a los responsables del departamento de competición para desarrollar un motor de 360 centímetros cúbicos con el que poder correr también en 500. Bultaco ya tenía un motor de 360 centímetros cúbicos desarrollado para resistencia, que debutó en las 24 horas de Montjuic de 1968. Pero la base de este motor de GP sería diferente, evolucionando a partir del motor de la Bultaco el Bandido 360, pensada para el mercado norteamericano con el objetivo de competir en la categoría Open, que tuvo poco éxito debido a su excesivo peso, próximo a los 114 kilos, y su desmesurada potencia, 43 CV, 10 más que la Pulsar 250, que hacía que su manejo fuera poco menos que imposible. Después se modificó y se homologó una iluminación para poder venderla como una todoterreno, que se bautizaría como el Montadero, llegando a realizar una cortísima serie para el mercado español empleando las luces de la Sherpa T. Partiendo del motor del Bandido, que tenía 5 velocidades, se desarrolló la TSS 360. Se modificaron las cotas internas, alcanzando un régimen de giro de 8.500 revoluciones por minuto y una potencia superior, en torno a los 47,5 CV en su mayor evolución. Una de sus grandes virtudes era su ligereza, porque solo pesaba 96 kilos, mostrándose muy estable y ágil frente a las 500 de 4 tiempos, más potentes y veloces, pero más torpes. Bultaco alineó dos TSS 360 en Montjuic, en 1968, en manos de Molloy y Salvador Cañellas, pero ninguno de los dos pudo concluir la carrera debido a sendas averías. Al año siguiente, Molloy estrenó un motor más evolucionado en el Gran Premio de España, que por primera vez se disputaba en el circuito madrileño del Jarama. Bajo un continuo aguacero, Molloy fue capaz de alcanzar el tercer puesto, el primer y único podio de un fabricante español en el Campeonato del Mundo de 500. El motor de la Bultaco el Bandido sirvió de base para el motor de la Bultaco TSS 360 que corrió en el Mundial de Velocidad en 500. La realidad es que la época gloriosa de las Bultaco TSS había llegado a su fin. Bultaco se especializó en trial, motocross y todoterreno, y disfrutó de unos últimos momentos de gloria en resistencia antes de la llegada de los pluricilíndricos. Pero los tiempos de aquellos motores polivalentes que tan pronto servían para un roto como para un descosido, habían llegado a su fin. Osa también quiso aprovechar la experiencia obtenida con la 250 monocasco en el Mundial de 250, donde a Santiago Herrero le faltó muy poco para ser campeón del mundo en 1969, para desarrollar una moto para la categoría superior. Aunque no pudieron evitar el abatimiento por la pérdida del título precisamente en la última carrera, jamás cayeron en el desánimo, y contemplaron todo lo aprendido a través de la fascinante aventura vivida durante esa temporada. ¿Por qué no trasladar el mismo concepto de ligereza y simplicidad de la Osa monocasco a la categoría de 500? Pensaron. En aquellos días el Mundial de 500 seguía capitalizado por MV Agusta, que no tenía la más mínima oposición tras la retirada de Honda en febrero de 1968. La fábrica Gallarate llevaba ganando ininterrumpidamente en la clase reina desde 1958, y seguiría así hasta 1974. Como veíamos en el capítulo anterior, algunos pequeños fabricantes se aventuraban a presentar cierta oposición, aunque la alternativa que tenían los privados, las Matchless G500 monocilíndricas, eficaces en determinados circuitos, estaban ya más que sobrepasadas. Benelli no conseguía replicar en 500 el éxito de su 250-4. Las Silly eran una opción accesible, con todas sus limitaciones. La Bultaco 360 de Ginger Molloy aprovechó alguna circunstancia favorable para hacerse notar, como también hizo la Patton 500. Los únicos que conseguían cierta regularidad fueron Linto Tonti y su Linto, que en manos de Gyula Marsovski logró el subcampeonato de 1969, a años luz de Giacomo Agostini y la MV Agusta. La categoría de 500 era, por tanto, un territorio abierto a alternativas. Pero ¿con qué proyecto se iba a aventurar Osa en la máxima categoría? La 250 monocasco era ciertamente efectiva, pero una monocilíndrica, dos tiempos de 500 no parecía una opción realista. Claro que no, porque Eduardo Giró estaba pensando en una 500 bicilíndrica. La idea de Giró era realizar una 500 bicilíndrica, replicando el chasis monocasco de la 250, y empleando un motor desarrollado a partir del proyecto Yankee Z. En aquellos días en que los motores de dos tiempos todavía no eran de uso generalizado en las categorías superiores, no era nada descabellado pensar en aprovechar los potentes propulsores concebidos para el mercado estadounidense, como la Bultaco el Bandido 360, que también ayudó a que la marca de Sant'Adria desarrollara su moto alternativa de 500. Tomando como base de partida el motor Yankee Z y replicando el chasis monocasco de la 250 podía conseguirse una moto realmente competitiva, potente y ligera.
Aquel motor era igualmente revolucionario e innovador, con elementos comunes a la 250, como el embrague en seco, o la caja de cambios extraíble, lo que garantizaba robustez y fiabilidad al propulsor. La teoría decía que podría ser una moto suficientemente potente porque de serie el motor Yankee Z daba 40 CV a 6.500 revoluciones por minuto, mientras que la 250 alcanzaba los 42 CV girando a 11.000 revoluciones por minuto, además de conservar todas las virtudes de la 250, como su agilidad y ligereza. La llegada del motor con refrigeración líquida, diseñado en 1969 y empleado fundamentalmente por Carlos Giró, primo de Eduardo, ya que a Herrero siempre le gustó más el tacto del motor de aire, marcaba una nueva fase en la evolución técnica de la OSA que también estaba previsto aplicar a la moto de 500. El proyecto estuvo bien definido. Incluso se llegó a especular con que Phil Reed podría convertirse en el piloto de la 500. De hecho, llegaron a realizarse conversaciones con el piloto inglés, que desde la retirada del equipo oficial de Yamaha tras la temporada 1968, se había convertido en un privado más. Pero aquella mañana del 8 de junio de 1970 el sueño se hizo añicos. La muerte de Santiago Herrero en el Tourist Trophy dejó a OSA completamente desolada por la tragedia, y la fábrica abandonó la velocidad sin que este interesante proyecto llegara a tomar forma. Tras comprar los derechos del motor Yankee Z, OSA desarrolló la Yankee 500 de carretera, la moto de calle más potente de la industria nacional. Fue un paso muy audaz y arriesgado por parte de OSA, ya que se pospuso el proyecto de renovación de la exitosa Mar de Trial, lo que dejaría un tanto descolgada a la marca frente a Bultaco y Montesa, en beneficio de la Yankee. Para promocionar su venta puso en marcha la Copa OSA Yankee 500 en 1977, habida cuenta de la buena experiencia obtenida el año anterior con la Copa OSA, motociclismo. En la Copa Yankee se impuso Alfonso Durán, que el año anterior también había ganado la Copa OSA 250. Durán ganó, no sin cierta polémica con el madrileño Marcelino García, que se quejaba de favoritismo por parte de la fábrica hacia el barcelonés, aunque no se consideró que se produjeran irregularidades. Lo que sí que había era una colaboración muy fluida entre la fábrica y Durán, porque en paralelo a la Copa, OSA desarrolló una 500 para el Campeonato de España con Durán como piloto. La base de partida fue una Yankee 500 equipada con cilindros Desert, el modelo de enduro. Posteriormente se hizo una moto más preparada, una inconfundible OSA con carenado verde, con cilindros Phantom, motocross, cuya potencia estaba cerca de los 80 CV, de serie rondaba los 60 CV, lo cual no estaba nada mal para andar por las pistas españolas. La moto se manejaba con soltura, se movía fácilmente entre los 10 primeros en las carreras, aunque el podio era impensable y su mejor clasificación fue un sexto puesto, terminando la temporada 11º. En un campeonato con 7 de sus 8 carreras en circuitos urbanos, donde tenía que medirse con motos como las Yamaha TZ750 de Grau y Nieto, la Bimota, Suzuki de Pérez Calafat, la Suzuki RG500 de San Antonio, o las Yamaha TZ350 subidas que pululaban por ahí, la OSA 500 se movió con dignidad. Era una moto bastante competitiva para un campeonato nacional, pero estaba limitada por la parte ciclo, con evidentes problemas de chasis, y la fábrica llegó a plantearse la posibilidad de construir un bastidor monocasco, rememorando el de la 250 de Herrero. La llegada de la crisis a la industria nacional puso fin a los sueños. En enero de 1978, acuciada por problemas financieros, OSA abandona cualquier proyecto e inicia un proceso de descomposición. Se declara en suspensión de pagos, se transforma en sociedad laboral, y posteriormente termina absorbida por Montesa en 1982, poniendo fin a la historia de la marca.